Hola, en esta ocasión hablaremos del tema 1, surgimiento de la filosofía, que es parte del contenido del primer capítulo o unidad Naturaleza de la filosofía. Dicha unidad conlleva una asignación de 5 puntos, donde el punto 1 y 2 permiten discutir el tema 1, que es el surgimiento de la filosofía, y los puntos 3, 4 y 5 permiten entonces discutir el tema 2, que son los elementos científicos de la filosofía. Ahora veremos el punto 2 de la asignación 1. Diga las características naturales, aspecto histórico y origen etimológico de la filosofía, que nos lleva a comprender el punto 2, el nacimiento de la filosofía, del tema 1, surgimiento de la filosofía. La segunda pregunta nos pedía investigar sobre las características naturales, aspecto histórico y origen etimológico. ¿Qué encontraron de eso? ¿Yo qué encontré? Bueno, yo encontré que cuando conocemos el origen etimológico del término filosofía, también debemos referirnos a los filósofos inicialmente griegos, de donde provino como palabra y como ciencia. ¿Sí? ¿Usted? La palabra filosofía tuvo su origen en la antigua Grecia y significa amor por la sabiduría, conocimiento. Por tal razón, los griegos consideraban que el término filosofía aludía a la búsqueda constante del conocimiento en sí mismo. Dígame usted. Sí, correcto. Dígame usted. ¿Busca la verdad, sí? Ok. La filosofía es apareció en Grecia. Se dice que uno de los 10 padres de la filosofía griega es el primer filósofo por Italia de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional del origen del género. Ok. ¿Usted? Nace en Grecia cerca del siglo 100 a.C. en documentales que viene siendo el padre de la filosofía. ¿Sí? Admite críticas. El hecho de que la filosofía sea esencialmente racional implica a veces que debe ser crítica, es decir, los argumentos filosóficos se caracterizan porque siempre pueden ser reestudiados y valorados. Entre algunas características se encuentran la crítica, certidumbre radical, fundamentadora, brutalizadora, sabiduría práctica, entre otras. Okay. La filosofía tiene varias características son críticas. La filosofía es un saber crítico que pone en duda reglas que parecen suficientemente claras o bien explicadas. Certidumbre radical. El filósofo no se conforma con cualquier percepción. Sabiduría es un conocimiento que se ocupa por encontrar el sentido, meta, valor y último de la vida humana. Ok. Caballero, primero. El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del pensamiento. Por lo general, los filósofos piensan que la filosofía nace con tales de Mileto allá por el siglo 7 a.C. Ok. ¿Algo más? De hecho, el filósofo es la persona que busca la sabiduría, es amante del conocimiento, va tras la verdad en un intento incansable para hallarla, cuestiona todo sin obviar nada, critica con fin constructivo y se basa siempre en la razón. A ver usted. También que el nacimiento de la filosofía surge cuando el ser humano se admira de todo cuando le rodea, y esto le lleva a cuestionar qué son las cosas, de dónde y cómo se quieren, por qué y para qué existen, qué y cómo se conoce y qué es lo primordial en la vida. Ok. Pero. Existen varias características naturales de la filosofía. Se admira de la naturaleza o de las cosas existentes. Cuestiona todo en su orden social. Critica el mito y la religión. Se basa en la razón o en respuestas racionales y busca la verdad. ¿Sí? En sí, 5 son las características naturales de la filosofía. Se admira la naturaleza o de las cosas existentes. Cuestiona todo, incluso el orden social. Critica
explica el mito y la religión. Se basa en la razón o en respuestas racionales y buscan la verdad. Busca la verdad. ¿Algo más? ¿La pregunta 2? Bien, entonces, lo primero son las características naturales. Y como ya usted ha dicho, la primera es la admiración. La filosofía nace con la admiración. El filósofo se admira de las cosas naturales, de las cosas existentes. De tal manera que lo primero que se da en la filosofía, naturalmente hablando, espontáneamente hablando, es la admiración. Nace con la admiración. El filósofo, la filosofía, van a ser cuando los primeros seres humanos, o el primer ser humano, empezó a admirarse de las cosas. De esas cosas que estaban a decir. Ahora, ¿qué es admiración? Bueno, este prefijo en latín, ad, significa añadir, sumar, agregar. Quiere decir que lo que estamos mirando, le agregamos algo que nos es propio. ¿Qué tenemos los seres humanos que no tienen los otros seres? Capacidad de habla. Razonar, exacto. Exacto. Entonces, a lo que miramos y le agregamos algo propio, en este caso la razón. Podemos razonar sobre lo que estamos mirando. Razonar sobre lo que estamos mirando. La admiración permite darnos cuenta de esas cosas grandiosas que están alrededor. Cosas que para el común de la gente resultan normal. Hay cosas admirables en la vida. La admiración causa en nosotros entonces contemplación, identificarnos con esa realidad y callar, hacer silencio. ¿Cuáles cosas les admiran a ustedes en la vida? A la literatura, ok, ya. La poesía, el cuento, la novela, etc. La vida. Ok, ¿usted? El cielo. El cielo, sobre todo si está estrellado. Por ejemplo, ¿quiénes son madres? Cuando ustedes vieron a luz por primera vez, no fue admirable. Nace esa criatura semejante a usted, parecida a usted. Eso es grandioso y es admirable. Cuando miramos, podemos razonar sobre eso. Podemos cuestionar sobre eso. La admiración va a producir en nosotros, además de la contemplación, produce una segunda postura, cuestionar. Por eso, lo segundo de la filosofía es cuestionar. Y cuestiona todo. En filosofía hay 4 pronombres interrogativos que se usan mucho. El qué, por qué, cómo y para qué. Cuando usted cuestiona, usted sabe algo, pero usted quiere profundizar. Es lo mismo preguntar que cuestionar. ¿Qué diferencia ustedes ven entre preguntar y cuestionar? ¿Qué diferencia tú ves? Ya lo sabe. Sí, a veces lo hacemos. Sí, porque a veces cuando preguntamos sabemos la respuesta y lo hacemos para molestar. Y queremos entonces profundizar y ahí cuestionamos. Perfecto. Fíjense que el niño hace muchas preguntas. Cuando usted pregunta o cuando el niño pregunta, se le puede responder con cualquier cosa. Porque la idea es tranquilizarlo, que no moleste, que esté tranquilo. Pero en filosofía no vale preguntar, vale cuestionar. Algo que ya usted sabe, usted quiere ahondar sobre eso. Por eso insistimos que es de segundo grado. Porque usted quiere penetrar para desentrañar, para entender qué es lo que sucede o cómo sucede eso. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Cómo somos? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué soy o quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí en el universo? ¿O por qué habitamos este planeta y no otro? ¿Cómo somos los humanos? ¿Cómo, si se quiere, son las plantas? ¿Cómo son los otros seres? ¿Y para qué? A la pregunta de ¿para dónde vamos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad, el propósito de lo que estamos aquí? Ese para qué puede ser después de la muerte o puede ser en un futuro no cercano.
¿para qué existimos? ¿Para dónde vamos? Incluso después de la muerte. O sea, ¿para qué usted estudia? Porque usted necesita saber en qué consiste ese asunto. ¿Cómo es que funciona ese asunto? Por eso la filosofía cuestiona todo. Porque esos 4 pronombres, usted se los puede aplicar incluso a su carrera. Lo primero que usted tiene que saber de su carrera es en qué consiste tu carrera. Porque hay gente que no sabe definir la carrera. Está en una carrera pero no sabe definirla, no sabe qué es eso. Usted pregunta, ¿en qué consiste tu carrera? Bueno, hay algo ahí que tiene que ver con números. ¿Entiendes? No, segundo, ¿por qué? Porque tú escogiste esa carrera. Y muchas veces usted escoge una carrera no por los talentos que usted tiene, no por las capacidades, sino que muchas veces escoge la carrera porque el amigo está ahí, porque mi amiga va a hacer lo mismo, porque deja mucho dinero, entre otras cosas. Cuando la escogieron, yo le pregunto, ¿por qué tú escogiste esa carrera? Bueno, porque es la más fácil, porque deja mucho dinero, porque es más corta, etc. Y muchas veces no escogemos la carrera de acuerdo a nuestros talentos. Lo primero que usted debió hacer o debe hacer antes de seguir una carrera es cuáles talentos, cuáles cualidades, cuáles son mis habilidades, y en base a eso usted tiene que escoger la carrera. La carrera entonces le va a gustar, y si le va a gustar entonces ya usted sabe cómo la va a desarrollar. Y el problema de muchos de nosotros es que escogemos la carrera que no va acorde con nuestras cualidades. ¿Y qué va a pasar entonces? Que te vas a frustrar y vas a frustrar a los demás. Y en la vida usted puede encontrar personas frustradas, sean profesores, sean ingenieros, sean abogados, sean psicólogos, sean educador, porque no les gusta la carrera. Y sobre todo porque en el sistema en que estamos no nos dan la posibilidad de elegir la carrera que nosotros quisiéramos. Porque el sistema está ideado para que sucedan esas cosas y usted no se sienta satisfecho y por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Bueno, escoger la carrera que le venía. De esa que está ahí, usted coge la que usted tiene y se va por ahí. Pero muchas veces no detenemos eso. ¿Cómo usted va a desarrollar su carrera? Si usted escogió contabilidad, por ejemplo, y usted sabe que el contador o el contable tiene que estar bregando con cuentas, que viene el contador cuentas, tiene que estar llevando cuentas. Entonces, después, como usted esté ahí, con el libro del mayor, el menor, el libro auxiliar, activo, pasivo, cuenta por cobrar, no sé qué, porque eso es por lo que usted estudió. Si usted estudia medicina y tiene que atender casos al paciente, a veces con problemas que usted, bueno, no quisiera ni verlo, pero bueno, usted eligió eso. Usted sabe que el psicólogo tiene que estar hablando con pacientes que tienen mala conducta o que tienen posible mala conducta. Bueno, cuando usted es un paciente incómodo, que sea difícil de tratar, no sé qué, usted estudió eso. Si usted estudia educación y le toca bregar con niños, bueno, usted sabe que los niños son inquietos y todas esas cosas, no sé qué, usted estudió eso, usted vivió eso. Porque el problema muchas veces es que usted escoge la carrera y después entonces, como se graduó y no le gusta, la tiene que ejercer por obligación. Viene el caso que usted se frustra y frustra a los demás. Porque usted no se siente bien consigo mismo. Y te va a encontrar profesores frustrados, abogados frustrados, es decir, donde quiera te va a encontrar gente frustrada. Porque mucha gente entra a la carrera no porque le gusta, no porque tiene talento para eso. Muchas veces escogen la carrera porque deja mucho dinero. ¿Y qué pasa cuando usted escoge una carrera que deja mucho dinero? Bueno, ahora mismo está demandando mucho esa carrera. Carrera X, ¿sabes? Todos nos podemos estudiar esa carrera. ¿Qué pasa cuando nos graduemos todos? Que no va a haber plaza para todos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que cuando usted vaya a buscar el trabajo en la empresa, diga, mira, aquí lo que te podemos pagar son 20,000 pesos. Y tú dices, ¿verdad que usted está loco? Yo no estudié para que usted me pague 20,000 pesos. Bueno, eso es lo que hay. No, yo no quiero eso, yo no otro sitio. Entonces, como hay tanto como él, de la carrera de él, y usted tiene familia, hijos y cosas, mira, a usted le vamos a pagar 15,000 pesos. ¿Qué usted va a hacer? ¿Me entiende? Y eso es lo que pasa muchas veces.
Lo interesante es que usted se dé cuenta qué eres, o mejor dicho, quién eres, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, qué tú quieres en la vida. Y en base a eso, escoger la carrera que vaya acorde con tu talento. Para que usted se sienta a gusto consigo mismo primero. Porque la felicidad consiste en la unidad. La gente la busca afuera, la felicidad está dentro, empieza en tu interior. Si tú logras unir lo interno con lo externo, podrás ser feliz. Pero uno de los problemas que tenemos en la sociedad, en la vida, es que estamos divididos. Estamos tan divididos que no nos damos cuenta. El cuerpo nuestro va por un lado y el espíritu va por el otro. Usted en la vida se gradúa para conseguir cosas materiales. Pero el alma suya, el espíritu, va por otro lado. Nunca va a poder ser feliz así. Para usted empezar a ser feliz, tiene que tratar de unificar lo interno con lo externo. El espíritu con el cuerpo. Pero vivimos fuera de nosotros y vivimos para el otro. Nos han hecho creer que tenemos que vivir para el otro. Que lo que el otro dice, que lo que el otro diga, o lo que el otro vea de mí, es lo que importa, cuando no es así. Si cuestionamos, no nos conformamos con cualquier respuesta. Ya alguien lo decía por ahí, el filósofo no se conforma con cualquier respuesta. Porque ustedes saben que a diferencia de cuestionar, preguntar, que lo hace mucho el niño, cuando usted pregunta, usted quiere saber algo, pero cuando usted cuestiona, usted quiere profundizar sobre eso. Sobre algo que ya usted sabe, usted quiere profundizar. Y fíjense que el niño cuando pregunta mucho y no sabemos la respuesta, lo que hacemos es que le inventamos la respuesta. Y la respuesta inventada se llama mito. Lo otro es que la filosofía critica el mito y la religión. Cuando usted critica, tiene que ver lo positivo y lo negativo. Mayormente el filósofo critica para hacer crítica constructiva, porque en la sociedad mayormente hacemos crítica destructiva, no negativa. El filósofo critica para ver sobre todo lo bueno que hay en algo y poderlo entonces tratar de aplicar. Critica el mito. ¿Qué es un mito? ¿A qué llamamos mito? ¿Qué tú entiendes por mito? Mito, cuento, Algo que no es real. Un cuento que explica una realidad visible. Un cuento que explica una realidad visible. El mito es la falsa explicación que se hace de la realidad. El mito es entonces la falsa explicación que las personas dan de la realidad. Es la respuesta que se inventa para poder explicar tal o cual cosa. Como es una respuesta inventada, por lo tanto no es verdadera. O sea, no se da en la realidad. Como no se da en la realidad, es entonces falsa. Es decir, no va acorde con la verdad. De tal manera que el que inventa el mito, el que crea el mito, lo hace mayormente con la finalidad de controlar. Y el caballero aquí ponía el ejemplo de cuando niño, si te portas mal, te va a llevar el cuco. Entonces, como tú no sabes si el cuco era verdad o mentira, que usted se recogía. No vaya a ser que sea verdad. Si te va para allá, va a venir un viejito con un saco y te va a llevar. Usted vaya a correr. No vaya a ser que sea verdad y se lo llevan por ahí. El mito es una falsa explicación de la realidad. Nos aleja de la verdad. Es la respuesta que los adultos mayormente le inventaban a los niños. Eso también se da de los gobernantes para con el pueblo. El mito lo que hace es crear miedo y el miedo te paraliza, te impide seguir, te impide. ¿Cuáles mitos ustedes conocen o han escuchado? Mitos. ¿Qué han escuchado ustedes? Díganme. La ciguapa. Santa Claus. El cuco, sí. La cigüeña. Las sirenas. Pero la cigüeña, sí, por ejemplo, la cigüeña, cuando el niño preguntaba cómo yo nací, bueno, una ave te trajo el buche y te depositó en la puerta de la casa. Es una respuesta que se daba. Entonces, ¿por qué es un mito? Porque no es verdad, el ser humano no lo hace así. Es mentira eso, ¿se entiende? Por eso es un mito. Y la filosofía explica el mito precisamente por eso, porque nos aleja de la verdad, porque nos aleja de la realidad.
El mito es una mentira. Te aleja de la realidad, te aleja de la verdad. La función del mito es crear miedo. Que usted no siga preguntando, que usted no siga averiguando, que usted no indague, que usted esté tranquilo. Y con el niño molestaba mucho, pero por lo menos antes, si te portas mal, va a venir el punto y te va a llevar. Como usted no sabía si era verdad o mentira, ¿qué usted hacía? Usted como niño se tranquilizaba. No vaya a ser que venga el coco y me lleve. Por eso entonces la función del mito es controlar. Que usted no averigua mucho. Critica también la religión. Una cosa es la fe y otra cosa es la religión. Aunque van de las manos, son distintas. La fe es muy personal. La fe está en tu interior, en tu interior. No hay un aparato para medir la fe. La filosofía, en cambio, critica la religión porque la religión habla de cosas que no podemos comprobar, que no podemos observar. Que para nosotros comprobarlas tenemos que esperar morir. Porque esas cosas vienen después de la muerte. Critica la religión porque de antemano la religión nos dice que en la vida usted tiene dos caminos, dos opciones. ¿Cuáles son los dos caminos que tenemos en la vida? Bueno, esos son los premios. Pero en la vida ahora, el bien y el mal. ¿Qué pasa si usted escoge el mal? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué nos dice? Va para el infierno. ¿Y qué es el infierno? ¿Dónde está el diablo? Donde está el diablo, el fuego. Fuego y tortura. Ok. Castigo eterno. Lugar de tormento. Lugar de tormento. ¿Qué pasa? ¿Que quién de ustedes quiere ir al infierno? ¿Qué usted tiene que hacer en la vida? Sobre todo, para que al final de tu vida, cuando mueras, te den el premio. ¿Cuál es el premio? El cielo. Porque si usted escoge el mal, ya usted sabe lo que le espera. Y una diferencia entre filosofía y religión es precisamente esa. Que la religión se basa en la fe, mientras que la filosofía se basa en la razón. Y la capacidad de razonar, nacemos con ella, todos nacemos con esa capacidad. Hay una persona que se dedica a cultivarla y otra que no. Por eso la filosofía critica la religión, porque sobre todo tenemos que esperar morir para ver si eso es cierto o no. Y eso entonces entra en el plano de la fe. Usted lo quiere creer, lo cree. Si no lo quiere creer, no lo cree. Y otra de las diferencias que hay entre filosofía y religión es que en religión usted no puede cuestionar. No. La religión está dada, son unos dogmas, usted tiene que cumplir o no cumplir. ¿Usted cree? Eso es lo que le toca. ¿No cree? Bueno, no lo haga. Entonces la filosofía critica la religión porque la religión es como cerrada. Es algo que se te da. En cambio en filosofía no. Filosofía cuestiona. Tiene que ver qué es lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué tú me dices eso? ¿Quién lo dice? Si cuestionamos y criticamos, necesitamos respuestas racionales. Usted exige que la respuesta se base en la razón, que es algo natural con lo cual todo ser humano nace. Es decir, cuando usted pregunta, usted se conforma con cualquier cosa. Hasta con mitos, con religión, con magia, con tradición. Pero ahora, los seres humanos idearon una nueva manera de responder a las cuestionantes de la vida. La razón. Por eso la filosofía se basa en la razón. Usted por sí mismo puede encontrar la verdad, puede darse cuenta de las cosas y no tiene que llevarse de que otro le diga. Porque muchas veces el otro le dice lo que le conviene y hasta le inventa respuestas. Porque eso que se da entre el adulto y el niño, de crearle mitos, de inventarle respuestas, también se da en la sociedad. De tal manera que usted, nosotros, mayormente creemos lo que los adultos o las otras personas más viejas nos han dicho. Y usted no se revela ni nada contra eso porque usted entiende que eso es así y le llamamos tradición. Vamos haciendo las cosas por tradición, no por razonamiento. Es decir, anterior a la filosofía, el tipo de respuesta que había era respuesta mítica
Eran respuestas mágicas, eran respuestas tradicionales, respuestas religiosas. El ser humano, los seres humanos tenían esos tipos de respuestas. En filosofía, el filósofo no se conforma con cualquier respuesta, sino que él, utilizando eso, trata entonces de encontrar cuál es la realidad, dónde está el asunto. Porque mayormente este tipo de respuestas dependen de otra persona. Son otras personas los que nos dan la respuesta. En el mito, en la magia, en la religión, en la tradición, son otras personas. Con la filosofía nace una nueva manera de responder a los cuestionantes de la vida, la razón. Y con la razón entonces nace la filosofía y por lo tanto, razonar es sinónimo de pensar, es sinónimo de filosofía, filosofía es sinónimo de pensar, es sinónimo de razón. Si estamos haciendo filosofía, tenemos que utilizar algo con lo cual nacemos, la razón, que no depende de nadie más ni de otra persona, sino que la naturaleza te proveyó de eso. Y si usted no usa la cabecita, otro lo va a usar por usted. Y muchas veces no de buena manera. De tal manera que la filosofía lo que plantea es que como nacemos con la capacidad de razonar, todos podemos entonces encontrar la verdad. Por último, como ya han dicho ustedes, busca la verdad. Son características naturales porque surgen de manera espontánea. Podríamos decir brevemente, de manera simple, que la verdad es lo que es. Te guste o no, la verdad es lo que es. La honestidad es actuar de acuerdo a lo que es y la sinceridad es decir lo que es. De tal manera que todo gira en torno a este principio, el principio de la verdad. Y la verdad duele muchas veces. Hay gente que no le gusta que ustedes la verdad. Hay gente que le gusta ocultar la verdad. La filosofía no entra en eso. La filosofía necesita ver dónde está el asunto, dónde está la verdad, cuáles son los planteamientos. Por eso se llaman naturales, porque surgen de manera espontánea y se dan en todo ser humano. Desde pequeño empezamos a admirarnos. Fíjense, recuérdense cuando usted era niño, que usted se sorprendía de todo. Y después entonces empezó a preguntar, y después empezó a cuestionar, y después entonces empezó a razonar. Y fíjense que en la vida tratamos de encontrar la verdad. Usted, en el nivel que estamos, que es científico, la ciencia trata de encontrar la verdad. Toda ciencia, incluyendo la religión, intenta encontrar la verdad. Lo que va a variar son los métodos o las formas que ellos tienen para encontrar la verdad. De tal manera que incluso la religión trata de encontrar la verdad. Lo que pasa es que la religión lo va a hacer a través de la fe. La ciencia, sobre todo la ciencia en particular y general, trata de encontrar la verdad, pero lo va a hacer entonces a través de la comprobación, de la experimentación, de la observación. Igualmente la filosofía trata de encontrar la verdad, pero lo va a hacer en este caso a través de la razón. También la pregunta 2 nos habla del aspecto histórico. En el aspecto histórico, como ya señalaron algunos de ustedes, lo primero que hay que decir es que la filosofía nace en la ciudad de Mileto. Mileto pertenecía a la región Jonia, que era una región griega. Es decir, Grecia era un imperio. Y ese imperio estaba dividido en confederaciones, en regiones. Una de ellas era Jonia. Y dentro de las confederaciones o regiones estaban las ciudades. Una de esas ciudades es Mileto. La filosofía nace allí. Hay que decir que nace con Tales, como era de esa ciudad, Tales de Mileto. Nace con Tales de Mileto porque fue el primer ser humano, el primer filósofo que empezó a criticar, a cuestionar y sobre todo a dar respuestas racionales. Anterior a Tales, la respuesta que había era la que les decía del mito, la magia, la religión. Con Tales surge una nueva manera de responder a la vida, la razón, y con la razón nace la filosofía, y por eso entonces a él se le considera ser el padre de la filosofía. Nace en la época antigua. Que estamos hablando de los siglos 7
decimos Cristo porque la cultura nuestra está muy influenciada por el cristianismo. Sin embargo, si hubiésemos nacido en otra cultura, como por ejemplo en China, el punto de referencia es Buda. O si hubiésemos nacido en una cultura islámica, el punto de referencia es Mahoma. De tal manera que cada cultura tiene un punto de referencia. En el caso nuestro, nuestra cultura está imbuida de la religión cristiana y por lo tanto tomamos como punto de referencia el llamado nacimiento de Cristo. Por eso algunos autores no toman ningún nacimiento específico, sino que en algunos libros hablan de nuestra era. Si usted ve que el libro dice N.E. significa nuestra era, la era que estamos viviendo nosotros. Que usted no lo ve en la sociedad. Por eso cuando hay un mal social, el pueblo le echa la culpa al poder político, porque es la gente que tiene entre sí, es donde también, y tiene culpa, los políticos tienen culpa, pero sobre todo la culpa la tienen estos, que no lo vemos y por eso nunca nos damos cuenta que detrás de quien nos gobierna hay un grupo de gente que lo está guiando. Y por eso en el caso nuestro, para que usted lo entienda mejor, si usted chequea, bueno, ¿cómo va a cambiar este sistema? Un sistema que desde la antigüedad favorece a 2 o 3 personas. ¿Cómo va a cambiar? Poniendo a gente de ellos ahí. No. Y como usted chequea, ¿cuáles opciones tenemos para las elecciones? ¿Cuáles? Fulano es así, fulano es así. Pero no hay opción. O sea, cualquiera que usted elige de las opciones que usted tiene va a repetir el sistema. Por eso yo digo que el sistema nuestro, este sistema que te explota a ti, que me explota a mí, nos explota a todos, va a empezar a cambiar cuando nosotros, los intelectuales, empecemos a darnos a respetar. Y nos vamos a empezar a dar a respetar cuando empecemos a decir no, yo no estoy de acuerdo con eso. No con esto, no con aquello, no. Como era la única ciencia, a la filosofía se le llamó madre de todas las ciencias. Madre de todas las ciencias. Es decir, había un solo conocimiento en la antigüedad llamado filosofía y ella abarcaba los demás conocimientos. Y a partir de ella se desprendieron los otros, se independizaron. Incluso, si usted busca la palabra psicología o una definición de psicología, va a encontrar en un diccionario, sobre todo viejo, que la psicología es parte de la filosofía que se encarga de la conducta humana. De tal manera que desde la antigüedad a la filosofía se le consideró ser madre de todas las ciencias. Y esto va de donde hemos dicho de que la filosofía sí es ciencia. Tanto es así que era la madre. En algunos libros le dice que la filosofía es más que ciencia. Es ciencia porque se ocupa de lo natural, de las cosas naturales. Es más que ciencia porque se ocupa también de lo artificial. Toda ciencia, primer grado, segundo grado, particular general, se va a ocupar de las cosas solo naturales. Lo mismo hace la filosofía, pero no solo de las cosas naturales, sino también de las cosas artificiales. Por eso la filosofía es ciencia, pero sobre todo es más que ciencia. Nace la filosofía en el sistema esclavista, en la sociedad esclavista. Ahora, ¿cómo se llama el sistema económico y político en el cual vivimos nosotros? El sistema económico, ¿cómo se llama? El que usted vive. Económico en el que tú vives. No, porque eso es de política. Es una forma de gobierno, eso es política. Capitalismo, el capitalismo. Hoy día en el mundo convive el capitalismo y el socialismo. El socialismo está en Venezuela, en Cuba, en China. Ellos no son comunistas. Todavía no se ha podido implementar el comunismo en el mundo. La fase previa al comunismo es el socialismo, que es lo que hay en Venezuela, lo que hay en Cuba, etc. Pero anterior estaba el feudalismo y más anterior estaba el sistema esclavista. Pero el sistema esclavista no fue el primer sistema que tuvieron los seres humanos. No, el primer sistema económico, político y social que tuvieron los seres humanos, porque había un solo sistema, era el comunismo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es comunismo? ¿Tú tienes una idea? Bueno, que las cosas son como de todos. Ah, exacto. Sí. ¿Qué más?
Sí, sí. Como la igualdad entre todos. Igualdad entre todos. Sí, Es como algo que es de todos. exactamente. El sistema comunista es un sistema donde todo es de todos y nadie tiene nada. Porque los primeros seres humanos, cuando vinieron al mundo, se dieron cuenta que esas cosas estaban ahí. Las plantas estaban ahí, la tierra estaba ahí, los animales estaban ahí. ¿Qué ellos hicieron? Bueno, y como tenían necesidad de alimentación, lo que hacían es que todos trabajaban para todos. Para suplir tu necesidad, la tuya, la mía, entonces usted trabajaba para mí, yo para usted, entonces vivíamos en comunidad, comunismo. No había clases sociales porque nadie tenía nada, todo era de todos éramos iguales. Fue el sistema que implementaron los primeros seres humanos, los primeros seres primitivos, y esos seres primitivos eran nómadas. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es nómada? No estaban establecidos en un lugar fijo. Viven moviéndose, por lo tanto las migraciones no es algo nuevo, las migraciones de para allá, de la época prehistórica. Esos seres humanos vivían en comunidad, comunidad, y ahí viene el comunismo. De tal manera que esos seres humanos cuando vinieron al mundo sabían, se dieron cuenta que la naturaleza proveía de cosas, de recursos naturales, y que esos recursos naturales eran de todos. Y por lo tanto, como usted tenía necesidad, y usted también y yo, entonces todos trabajábamos para todos. Transformábamos la naturaleza para suplir la necesidad. ¿Y qué es lo que usted necesita ahora? Usted necesita eso. Entonces, todos hacíamos el esfuerzo para conseguir el sustento, para todo y así. Cuando ellos se comían los alimentos aquí en Santo Domingo, como ellos no sabían que la tierra, con el tiempo, volvía a dar fruto, ellos lo que hacían es que se iban, migraban, viajaban, eran errantes, eran nómadas. Es la persona que no tiene sitio fijo. Es decir, que esta comunidad de seres humanos primitivos no sabía que con el tiempo la tierra volvía a dar fruto. Cuando acabábamos los alimentos aquí en Santo Domingo, necesitábamos alimentarnos. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que emigrar. De manera que las migraciones no es de ahora. El ser humano primitivo migraba, viajaba buscando mejores condiciones de vida, que es lo que pasa hoy día. San Pedro, después ahora Güey, Alto Mayor y así, con el tiempo volvieron al lugar de origen. Y dentro de la comunidad, los más astutos, los más vivos, se dieron cuenta que la tierra, primero que habíamos estado aquí, y segundo que la tierra con el tiempo daba frutos. ¿Qué ustedes creen que ellos hicieron con la tierra? ¿Dígame? La sembraban, la cultivaban, ¿qué más? Se apropiaron de ella, ¿qué más? Crearon la agricultura, es decir, se adueñaron de la tierra. Se establecieron, se hicieron sedentarios, dejaron de ser nómadas. Entonces, ¿qué sucede? Que ese grupito dentro de la comunidad se quedó con la tierra. Porque a veces con la tierra, siendo la fuente de alimentación, entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría quedó sin nada. Como la mayoría, cuando fue a buscar ya no había, tuvo que trabajar en las condiciones que ellos dijesen. Porque necesitamos alimentarnos. Y como la tierra la tienen ellos, tenemos que hacer lo que ellos digan para alimentarnos. Si ellos se quedan con la tierra, se la repartieron, se adueñaron, se apropiaron. Aunque yo digo que apropiarse y adueñarse es una palabra bonita. Porque en realidad ellos se robaron la tierra. Porque la tierra es algo natural. Cuando los seres humanos vinieron al mundo estaba ahí. Pero ellos dijeron esto es de nosotros. Y como dijeron esto es de nosotros y la tierra quedó en manos de ellos, ¿qué pasó con la mayoría? Quedó sin nada, como necesitaban alimentos, tuvieron que ir con ellos y emplearse en las condiciones que ellos dijesen. Y vinieron ahí las clases sociales, los que tienen y los que no tienen. Y ahí viene entonces el sistema esclavista, que se basa en las posesiones y origina las clases sociales. Los que tienen, clase dominante, y los que no tienen, clase dominante. Los que tienen, clase dominante,
llamó amos. Y a los que no tenían nada se les llamó esclavos. De tal manera que el sistema esclavista hizo que un grupito desde la antigüedad se apropiase de lo que es de todo. Yo digo que apropiarse, adueñarse, son palabras bonitas. Porque en realidad ellos lo que hicieron fue robarse lo que era de todos. Se robaron la tierra, porque la tierra era algo natural. Cuando ellos vinieron, nosotros vinimos y estaban ahí, pero ellos dicen que es de ellos. Como ellos dicen que es de ellos, entonces si nadie puede hacer nada, entonces se quedaron con la tierra. Por eso yo digo que para nosotros entender nuestra sociedad, nuestro mundo, tenemos que hablar de 4 poderes. Mayormente nosotros nos hablan de 3. Pero podemos identificar 4 poderes. El poder popular. Popular viene de pueblo. Todos y cada uno de nosotros somos parte del pueblo, todos. Usted, yo, todo el mundo. Presidente, gobernante, diputado, todo el mundo es parte del pueblo. Nacemos dentro de un pueblo. Nacemos con ciertas características, naturales por supuesto. Y ahí está nuestro poder. La cuota de poder tuyo en la sociedad, tu cuota, la mía, la de cada uno, está principalmente en 3 cosas. En la capacidad de razonamiento, en la capacidad de comunicación, entiendas el lenguaje, en la fuerza de voluntad. Ahí está tu poder. Usted nace con eso. Ustedes saben que popular viene del pueblo. Todos y cada uno de nosotros somos parte del pueblo. Nacemos con una cuota de poder. El poder tuyo, el poder tuyo, el poder tuyo, el mío, nos lo da la naturaleza. ¿Qué pasa? Que dentro del pueblo hay gente que se pone a desarrollar esas cosas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Todas las personas que estudian, que desarrollan esas cosas, entonces cultivan el intelecto. Como usted cultiva el intelecto, entonces usted forma parte del poder intelectual. Cuando usted cultiva el intelecto, usted adquiere conocimiento. El conocimiento usted lo puede usar para el bien o para el mal. Eso lo decide usted. Si usted lo usa para el bien, siempre va a favorecer al pueblo, que es la mayoría. Pero de lo contrario, usted va a favorecer a esa minoría, que desde la antigüedad se han venido robando lo que es de todos. Porque ellos, para mantener ese sistema, no solo se robaron las tierras, se robaron los ganados, se robaron las plantaciones y se robaron las minas, que son naturales. Estaban ahí cuando vinimos al mundo. Al apropiarse de las cosas, la mayoría sigue estando sin nada. Se dice que hoy día que las riquezas del mundo las tiene 1% de la población humana. Y el 99% no tiene nada o tiene poco. África es uno de los continentes más ricos en minerales. Humanamente es el más pobre. ¿Por qué? Porque las riquezas de África están repartidas, son independientes, pero por detrás nos patrocinan para poderle sacar las riquezas. Pero dentro del pueblo hay gente que no le gusta estudiar, ni pensar, nada de eso. Que quiere que otros piensen por ellos y prefiere darle su cuota de poder a otros. Y ahí viene el poder político. El político es la persona que sale del pueblo, que es elegida por el pueblo, para guiar al pueblo. Entre paréntesis, se supone. Porque la realidad no se da. De tal manera entonces que el poder político son seres humanos como ustedes y como nosotros, pero que la mayoría decidió que sean ellos que nos dirijan, que nos guíen. Pero detrás del poder político está el poder económico, que son las personas que tienen las riquezas, que se las han apropiado, que se las han adueñado, que se las han robado. Y son las personas que deciden qué van a hacer con los seres humanos, que controlan al mundo. Yo le digo que ellos creen que son los dioses de este mundo, porque ellos pueden hacer y deshacer y no les pasa nada. Están hasta por encima de las leyes, para que usted lo entienda. Hoy día la manera de dominar el mundo de los pueblos, las naciones, es a través de la economía. Esos grupos le conviene presentar que hay democracia, que hay libertad, que hay todas esas cosas que ustedes quizás oyen.
De tal manera entonces que para mantener este sistema, ese grupo de personas que desde la antigüedad han gobernado todo, han controlado todo, porque para eso ellos no solo se robaron la tierra, si usted se fija bien, se robaron también las plantaciones, se han robado los ganados y se han robado las minas, que son cosas naturales, es decir, de todo, pero ellos se han apropiado de ello. Por eso yo digo que la historia, las grandes historias, son historias de ladrones. Y si ustedes se van a ver bien, los griegos conquistaron a los persas, conquistaron nada, les robaron. Porque conquista es una palabra bonita, ¿no? La verdad es que lo conquistaron. No, ellos fueron allá, los griegos fueron allá, se metieron en el territorio persa, agarraron a la persona, agarraron la riqueza, mataron a todos los que pudieron y controlaron ahí. Los romanos conquistaron a los griegos. Nada, no conquistaron nada, le robaron a los griegos. Para mantener este sistema desde la antigüedad, ellos han creado lo que es la urbe. Urbe es ciudad. La polis. Polis, traducido, ciudad, estado, polis, y de ahí viene política, que es la administración del estado, y de ahí viene policía, que es el que mantiene el orden en la ciudad. Bueno, debería mantener el orden en la ciudad. Entonces, las ciudades no se hicieron con la finalidad de que usted viva bien. No, es que los hombres primitivos, al ser independientes, nómadas, y pudiesen vivir donde quisiesen, entonces se idearon las ciudades. Así, por ejemplo, si usted vive en Higüey, para controlarla ya no hay que ir a Higüey, porque el otro va a venir tranquilo a la ciudad. La vamos a convencer de que es más seguro, aquí es mejor. Allá en Higüey, los bárbaros no pueden atacar, aquí no lo van a atacar porque vamos a estar amurallados. Entonces, como usted se sentía protegido o protegida, usted venía a la ciudad. Y después que usted estaba en la ciudad, entonces le decían ellos, bueno, pero para mantenerte seguro, protegido, tú tienes que pagar un tributo, tienes que pagar impuestos. Y si usted decía, no, yo no quiero pagar nada de eso, yo mejor prefiero estar allá en Higüey, solitaria, ¿no? Que me coma. Bueno, pues está bien, váyase. Cuando usted se iba, entonces ellos ideaban mitos. Había un mito que decía, cuando llegue la noche, te van a salir unos animales gigantes que vuelan y botan fuego por la boca. Como usted no sabía si era verdad o no, los dragones, ¿qué se hacía? Corriendo para la ciudad, no vaya a ser que sea cierto y me quemen, ¿no? Había otro mito que ellos decían, cuando llegue la noche, te van a salir animales salvajes que te van a devorar. Como ustedes no saben si era verdad o no, los lobos, usted corría para la ciudad para estar protegido, porque las ciudades eran amuralladas. La ciudad colonial de Santo Domingo era así también. Además de esto, crearon las leyes. Ya que estábamos en la ciudad y éramos muchos, nos convencieron de que hay que organizarse, ¿no? Hay que tener normas, reglas. Como usted está de acuerdo, yo también. Entonces, sí, hagan las normas, hagan las reglas. Pero ¿quién hace esas normas hoy día? Sobre todo. ¿Cómo le llamamos? A los que hacen las normas, las leyes hoy día. El poder político. Sí, pero dentro del poder político, ¿quiénes? El legislativo, los senadores y diputados. Y fíjense qué chistoso, el senador, el diputado es elegido por el pueblo. Pero si usted se fija bien, la mayoría de las leyes, por no decir todas, no benefician al pueblo, sino a los grupos de arriba. Así que las leyes desde la antigüedad protegen a estos grupos, desde la antigüedad. Sobre todo a estos que se creen que están por encima de las leyes. Entonces, además de esto, crearon la milicia, los militares. Y pasa lo mismo, el militar, el policía, sale del pueblo. Es un integrante del pueblo, un miembro del pueblo. Pero defiende a los grupos de arriba. Incluyendo a ellos, incluyendo cuando violan las leyes. Cuando el militar está entrenado para defender a estos grupos de poder. Porque usted como ciudadano no puede tomar la justicia por su
son las instituciones. Y las instituciones las manejan ellos. Por eso cuando usted va a hacer una queja, una denuncia, ¿cuáles opciones tenemos? ¿Dónde usted denuncia algo? Por un lado, usted tiene la policía, y como usted chequea bien, la policía tiene un comandante, el comandante tiene un jefe, y el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía, es el presidente de la República. Y cuando usted tiene la otra opción, que es la fiscalía, el fiscal tiene un supervisor, el supervisor tiene al procurador, y el procurador lo pone el presidente de la República. Si usted quiere ir directamente al tribunal, cuando usted va al tribunal, el juez lo pone en la Suprema Corte de Justicia, por encima está el Consejo Nacional de la Magistratura, y quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República. O sea que por donde quiera que usted le quiera llegar, no le puede llegar, es difícil. Siempre y cuando estén codiados con ellos, porque si no están codiados con ellos, le dijimos que lo matan, etc. A Chávez lo mataron, Chávez murió de un cáncer, pero no fue un cáncer natural, sino que fue provocado. Porque ellos se encargan de eso. Ellos te crean el problema y la solución al problema. Idearon la religión. Porque la religión es una invención humana. Una cosa es la fe, otra cosa es la religión. La religión tiene que ver con ritos, cultos, etc. Que la gente se junta en un lugar y usted puede ir a observar y ver, eso lo podemos ver. La fe es algo que podríamos decir hasta natural, podríamos decir. Pero la religión es una invención de los seres humanos. Lo crearon con eso porque si usted no se sometía por las buenas, por las leyes, por las malas, entonces al final de la vida, como quiera, te iban a perseguir porque usted hizo lo incorrecto. Por un grupo de personas que le convenía mantener tranquilo a la gente. Como usted no lo mantenía por la buena, por la mala, entonces vino la religión. ¿En qué consistía? Bueno, que ellos dijeron que son los representantes de los dioses. Eso se llama históricamente teocracia. Como ellos representan a los dioses, nos vendieron la idea de que si nos rebelamos contra ellos, cuando usted muera, ¿qué le va a pasar? Porque se portó mal. Usted se opuso a la autoridad. Como usted no quiere ir al infierno, ¿qué hace? Usted acepta como bueno y válido lo que ellos dicen. Porque este grupito de personas lo que decía es, bueno, como nosotros controlamos todo para mantener el orden, nosotros somos los elegidos de los dioses. Ellos desde la antigüedad se creen que son elegidos de los dioses. Como son elegidos, entonces, ninguno de nosotros, como parte del pueblo, podemos hablar con los dioses. Para hablar con los dioses tenemos que utilizarlo a ellos, que son los intermediarios. Cuando usted quiere hablar con los dioses, usted no podía. ¿Por qué? Porque para hablar con los dioses había que entrar en el templo. En el templo no puede entrar un pecador, solamente ellos. Ellos decían, bueno, como usted lo que quiere hablar con los dioses, hay una forma. Usted no tenía, pero usted buscaba varona y llevaba la ofrenda. Entonces, como usted creía que le iba a presentar la ofrenda a los dioses, ellos decían, no, es que usted no puede entrar al templo, entiende que tú eres pecador. ¿Qué tengo que hacer? Danos la ofrenda y nosotros la presentamos a los dioses. Y ahí viene la palabra sacerdote. Sacerdote es el que ofrece sacrificios. Por eso la filosofía critica la religión, no la fe que usted tenga, que son asuntos. De tal manera que el sistema se mantiene así desde la antigüedad. Es decir, que el sistema, en realidad, es un sistema económico, dirigido por personas que usted no ve. Está compuesto por grupos secretos, porque mayormente el que vemos es este. Y este tiene culpa. Sí, mucha culpa, pero también este. Y por eso ustedes ven que todo el cambio que puede hacer el pueblo es aquí. Y pone y quita y no pasa nada, porque el sistema lo dirige aquí. Los presidentes de los países están por debajo de los bancos mundiales. Y por encima están las multinacionales. Y por encima de todos ellos hay un grupito que controla todo el sistema. Pero como usted nada más llega hasta aquí, usted no se da cuenta qué pasa después. Porque ellos están compuestos y dominan casi todo, como les decía, la prensa, las grandes editoras,
controla el asunto del transporte, controla la salud. El coronavirus no es algo natural, son ellos que lo crean. Las enfermedades son muchas veces creadas. Y dice, bueno, esa enfermedad que no existía, bueno, porque muchas sí son naturales, pero otras son creadas. Porque a los que dirigen la farmacéutica a nivel mundial le conviene que usted esté enfermo, no que usted se cure. Le conviene mejorar por el momento su estado de salud, pero no que usted se sane, porque entonces no se venden los medicamentos. ¿Se entiende? Y así sencillamente, si usted va viendo cada cosa, por ejemplo, los vehículos o los celulares, por ejemplo, ¿quiénes tienen? Usted tiene celulares, me imagino que todos tenemos celulares, ¿no? ¿Quiénes tienen celulares? Entonces, fíjese que usted en este sistema trabaja para adquirir el último celular. Pero ya cuando usted tiene el último celular, ellos te han hecho el otro. Y usted va corriendo una carrera loca y sin fin ahí detrás de cosas materiales que nunca va a poder alcanzar. Porque cuando usted cree tener el último vehículo, ya ellos te hicieron el otro. Y dice, bueno, ya usted está viejo, hay que adquirir el otro, pero entonces el sueldo no da. Y si el sueldo no da, ¿qué usted tiene que hacer? Buscar prestado. ¿Y dónde usted va a conseguir los préstamos? Poder económico, los bancos. Y si eso pasa a nivel personal, también pasa entonces a nivel de Estado. El Estado no tiene dinero, lo que tiene son recursos. Pero si esos recursos los manipulan esta persona, entonces el Estado siempre va a necesitar dinero. ¿Y el dinero quién lo hace? Controla la alimentación, controla sobre todo el entretenimiento. Y al pueblo no le interesa quién esté cantando ni qué esté cantando. La gente lo que quiere es divertirse. Por eso, al pueblo usted le pone un mono a cantar y el pueblo va a cantar lo que canta el mono, porque no sabe. Al pueblo usted le pone un mono a saltar y va a saltar como salta el mono. Y por eso ustedes ven que en la sociedad como la nuestra, un pelafustán, como dicen por ahí, alguien que no, de la noche a la mañana se hizo millonario a través de la música. O un pelotero, de la nada se hizo millonario. Y así sencillamente, porque la idea es vendernos la imagen de que la educación no deja nada. Y como la educación, un sistema como el nuestro, no deja nada, ¿qué usted va a hacer? Va a dejar de estudiar. Y si deja de estudiar, entonces usted va a ser títere de estos grupos de poder. E incluso las grandes editoras son manejadas por ellos, por los grupos de poder, por el poder económico. Y ellos venden la imagen al pueblo, por ejemplo, de un físico, un estudioso, de un intelectual, mayormente la imagen que nos presentan es todo greñudo, todo barbudo. ¿Y cuál es la idea? Que cuando el libro se le presenta al pueblo, el pueblo dice, no, pero yo no quiero ser como ese loco. ¿Y qué hace el pueblo? Se aleja del conocimiento, se queda en la ignorancia, y en la ignorancia más fácilmente ellos lo manipulan. Y eso es lo que sucede en la sociedad y así funciona. De tal manera entonces que este sistema que nos explota a todos va a cambiar cuando nosotros, los intelectuales, empecemos a decir que no, empecemos a cambiar. De lo contrario va a ser igualito. De tal manera entonces, ¿qué pasa? Que ellos, este grupo, el poder económico, pone ahí a la persona que les sirva a sus intereses. Y funcionan de esta manera. Yo creo que le hablé del sicario económico. Sicario económico, ¿no? Que van contigo a un país donde tenga potencial, recursos. Si tú entras bien, si no, como te digo, porque estás soberano, entonces viene el segundo y lo que quieren matar al presidente, o darle un golpe de Estado, o crear una revolución interna. Lo hicieron con Chávez, 2002, Venezuela. ¿Se acuerdan que le dieron un golpe de Estado? Pero como el pueblo se levantó a favor de Chávez, entonces tuvieron que echarse para atrás. El sistema va a seguir igualito. Porque primero el pueblo no sabe para dónde va. El pueblo es como Don Vicente. ¿Ustedes conocen a Don Vicente? Bueno, Don Vicente es que hay un grupo de gente corriendo. Y de lo que están corriendo, ustedes tienen uno. Y ustedes dicen, ¿por qué usted corre? Yo no sé, todo el mundo corre y yo corro. Y ese Don Vicente va donde va la gente. El pueblo es así. Por eso al pueblo le llaman la masa. Porque la masa usted la moldea como usted quiere. Porque la masa usted le da la forma que usted quiere. Y por eso le llama así. Incluso el niño cuando juega con la masilla,
Fíjense que el niño la moldea como él quiere. Hasta la separa, la une, la tira, eso es lo que pasa. Y también el cambio tampoco va a venir de arriba porque los que están arriba están bien con este sistema. Y si ustedes están bien, miran a ellos, nadie se va a atrever a cambiarlo, porque entonces eso les favorece a ellos. Por eso yo digo que el cambio va a venir de los intelectuales, porque son los intelectuales los que estamos llamados a transformar la sociedad con el conocimiento. Por eso insisto que si usted usa el conocimiento que va adquiriendo, lo usa para el bien, entonces va a beneficiar a la mayoría. Pero si lo usa para el mal, entonces usted se va a sumar a estos grupos de poder. Y por eso ustedes ven que el poder económico no le conviene presidentes honestos. Y si usted se fija en la historia nuestra, muy difícil usted encontrar un presidente honesto. Y si lo encuentra entonces, 1963. ¿Se entiende bien? O 2010, en Honduras. Zelaya, presidente Zelaya, que fue así que lo quitaron, un golpe de Estado. De tal manera entonces que lo que controlan la sociedad es el poder económico. Ellos controlan todo, inclusive hasta la alimentación. Por eso que la gente dice, venga, ¿por qué hoy día hay tantas enfermedades, tanto cáncer? Ah, bueno, porque hoy día los alimentos se manipulan. Antes los alimentos eran naturales. Entonces en esa manipulación le meten químicos, le meten cosas. Lo último que plantea aquí es el origen etimológico. Ya yo lo decía, la palabra filosofía es una composición, como ya alguien la ha leído por ahí, de filo y de sofía, donde precisamente filo es amor y sofía es sabiduría. De tal manera que etimológicamente es amor a la sabiduría. El primero que utiliza este término es Pitágoras, de filósofo, como amigo amante de la sabiduría. Para Pitágoras, el filósofo no posee la sabiduría, sino que va detrás de ella, quiere encontrarla. Por eso el filósofo, la filosofía, como hemos dicho aquí, busca la verdad. Entonces el filósofo va adquiriendo. Sí, porque no la tiene. En cambio el sabio sí tiene la sabiduría. Entonces como el sabio tiene la sabiduría, no necesita buscar nada porque la tiene. El filósofo no la tiene, la quiere encontrar y lo va a encontrar a través de todas las características naturales, etc. Por eso no dice amor y sabiduría. No son las dos juntas, sino amor a la sabiduría que va Sí. detrás de ella. Exactamente, sí.